Hola, muy buenas a todos. Yo soy Emilio Castro Durán, doctorando en Derecho Procesal de la Universidad de Granada y voy a intervenir en esta edición del Fodertis con el siguiente trabajo que se titula Infografía forense en la investigación de los delitos de daños por razón de odio. He comentado, voy a hablar sobre la infografía forense en la investigación de los delitos de daños por razón de odio en España. Y en primer lugar voy a realizar una breve introducción sobre por qué he escogido esta temática, qué es lo que más me ha llamado la atención, por qué creo que es de utilidad. Y luego hablaremos sobre la criminalística y la infografía forense en general y su relación con el ámbito procesal y de cómo sirve para reconstruir la escena del crimen. Luego hablaremos de la infografía en la fase de investigación y en la fase de enjuiciamiento y luego haremos unas pequeñas conclusiones. En primer lugar, como le hemos comentado, vamos a hacer una breve introducción sobre el por qué hemos escogido este tema. Y lo primero que tenemos que comentar es que, por desgracia, en los últimos tiempos en España pues, ha aumentado muchísimo la tensión política y en los últimos tiempos ha habido una serie de sucesos que, bueno, que han muy desagradables, que han ido en aumento, que han sido los ataques por razón de odio, ya sea por razón de etnia, raza, por pertenecer a un colectivo, a un partido político en concreto, pues se han realizado un montón de ataques descalificativos y uno de los dos grandes ejemplos que pongo ahí en pantalla es, en primer lugar, el ataque de un grupo de independentistas en Valencia a la sede del partido de Vox y luego, para movernos hacia el otro lado del espectro político, hace unos años también se atacó a la sede de Podemos en Cartagena con un artefacto incendiario para que se vea que es una temática que por desgracia es de actualidad y que muchas veces pues se atacan por razón de odio pues, a la sede de ciertos colectivos o de los partidos políticos y todos esos daños que se generan pues hay que determinarlos, hay que avanzar, investigarlos, recrear esa escena del crimen para poder detectar qué es lo que ha ocurrido y poder identificar al presunto autor, que es a lo que se dedica a la criminalística, recoger las pruebas para poder identificar al autor del delito. Sobre todo ello voy a dar unos pequeños conceptos básicos antes de entrar en materia sobre lo que es la infografía forense y hablaremos en primer lugar del delito de daño y lo que es el delito de odio. Bueno, sobre el odio tenemos que decir que los delitos de odio, también conocidos como los delitos de discriminación, pues son aquellos delitos que se cometen contra una persona o grupo de personas debido a su pertenencia a una determinada raza, etnia, religión, orientación sexual, género, discapacidad, ideología u opinión o cualquier otra circunstancia pues, personal o social. Y son delitos que no solo afectan a la víctima directamente, sino que afectan también a la comunidad a la que pertenece. Y desde un punto de vista jurídico, en el Código Penal español no hay un delito de odio tipificado como tal, sino una serie de tipos que podrían calificarse como delitos de odio. Pues los delitos de odio se podrían definir como un acto criminal motivado por el seco o prejuicio hacia un grupo particular de personas. Por lo que todo delito de odio tiene que reunir dos requisitos. El primero, que el acto constituya un delito bajo el derecho penal, es decir, que se encuentre tipificado. Y en segundo lugar, que el acto esté motivado por ese seco prejuicio. Luego, una vez que ya hemos dicho cuando media odio en los delitos, pues vamos a definir lo que sería el delito que vamos a tratar sobre el que pretendemos recrear la escena, los delitos de daño. ¿Qué son los delitos de daño? Pues los daños se refieren generalmente a la lesión, deterioro o destrucción de un bien o derecho. Y en el ámbito del derecho penal, el delito de daño se produce cuando una persona causa un perjuicio económico a otra mediante la destrucción, inutilización o deterioro de un bien que le pertenece o que está a su cargo. Y en relación con los delitos de odio, es importante destacar que estos pueden manifestarse en forma de daños materiales, es decir, la destrucción o deterioro de bienes como son las viviendas, los vehículos o negocios, o en los casos que hemos puesto la sede de los partidos políticos. Y estos delitos suelen tener como objetivo generar miedo, intimidación e incluso humillación en la comunidad a la que pertenece la víctima, en este caso los partidos como persona jurídica. En segundo lugar, vamos a hablar de la criminalística y la infografía forense. ¿Qué es la criminalística? ¿Para qué sirve? ¿Y en qué consiste la infografía como técnica criminalística? Lo primero que tenemos que decir
es que la criminalística surge con el fin de que el derecho penal evolucione y pueda ser más objetivo y razonable al momento de imputar un crimen bajo las pruebas necesarias y contundentes que puedan demostrar la responsabilidad penal del procesado, puesto que uno de los principios más recurridos en el derecho procesal penal es el principio de objetividad y el principio indubio pro reo, ambos principios que se complementan para que en el caso de que exista alguna duda sobre la responsabilidad del criminal, sobre los hechos que lo incriminan, el juez pueda basarse en esto para eximir cualquier culpabilidad. Y al fin de cuentas, los avances tecnológicos actuales han permitido desarrollar técnicas criminalísticas muy avanzadas que sirven para enervar la presunción de inocencia como base de prueba en el proceso penal. En concreto, la incidencia de las nuevas tecnologías de la información ha permitido un desarrollo digital que hoy en día nos permite representar un espacio real en formato digital a escala 3D. Esto es la infografía. La imagen o fotografía es el perfecto complemento a la inspección policial de un hecho criminal. Antes de procesar una escena, se fotografía la totalidad de la misma y durante el proceso de inspección ocular, cualquier indicio que se descubra es previamente fotografiado. La infografía forense desempeña un papel crucial en el ámbito de la investigación de los delitos, ya que proporciona una herramienta visualmente impactante y efectiva para analizar, presentar y comunicar la información relacionada con los delitos de manera clara y concisa. Y en primer lugar, tenemos que decir sobre la infografía, que es fundamental para el análisis y la comprensión de la escena del delito. Los delitos suelen dejar una serie de elementos físicos y evidencias que deben ser examinados y comprendidos en su contexto. Al utilizar la infografía, los investigadores pueden representar gráficamente la disposición de los elementos en la escena, como son las huellas, las marcas, los objetos dañados en nuestro caso, o que han sido desplazados por acción del daño, y la ubicación de las personas o presuntos autores del delito. Esto permite una mejor visualización y comprensión de la secuencia de los hechos, ayudando a los investigadores a reconstruir el incidente de manera más clara y precisa y obtener una visión más clara de lo que ocurrió. Y luego, otra cosa muy importante de la criminalística es la documentación de pruebas, que es un aspecto esencial en la investigación del delito. Y es que aquí la infografía juega un papel importante al documentar y representar visualmente las pruebas encontradas en la escena del delito, como los patrones de sangre, las huellas dactilares, los objetos recolectados o los daños materiales, en nuestro caso, sobre todo los objetos, aunque sirve también para, en otro caso de delito, pues para documentar todas las pruebas y todos los indicios que se recolecten. Además, la infografía forense es una herramienta valiosa, pues, para la presentación de informes periciales, porque en muchos casos los expertos forenses deben realizar análisis técnicos y complejos que pueden ser difíciles de comprender sin el uso de ilustraciones visuales. Al crear infografías claras y detalladas que incluyan gráficos, imágenes y diagramas, los expertos pueden presentar su análisis y hallazgos de manera más efectiva, facilitando la comprensión tanto de los investigadores como de los miembros del tribunal. Y otra ventaja clave de la infografía es su capacidad para comunicar información de manera clara y convincente y persuasiva. En tercer lugar, vamos a hablar de la infografía en la fase de investigación y enjuiciamiento, y decir que la infografía forense, como bien hemos dicho, es una técnica que se utiliza en la investigación criminal para recrear virtualmente la escena del crimen mediante imágenes tridimensionales y animaciones que permiten reflejar fielmente lo acontecido, y que desde un punto de vista científico la infografía se refiere a la representación gráfica de la información mediante el uso de un software especializado. La infografía forense como tal es un acto de investigación cuyo fin es recrear virtualmente la escena del crimen y lo acontecido sobre ella con el fin de esclarecer todos los hechos. Y es importante resaltar que para garantía del investigado se puede verificar porque ya es experto en programas CAD, es decir, Computer Aided Design, es un software que permite crear dibujos, precisión bidimensionales y tridimensionales. Pueden comprobar que todos los datos se reflejan con exactitud a los consignados en el informe, de la misma forma que se pueden listar todas las ecuaciones de movimiento resultantes de los cálculos del propio programa de infografía, lo que puede permitir realizar en cualquier momento una contrapericia y se están de esta manera salvaguardando los derechos del investigado.
Luego, entre las principales funciones que tiene la infografía como herramienta de investigación, permite realizar labores de fotogrametría, comparativa de hipótesis, determinar trayectorias, labores de antropología, aunque esto no tiene mucho que ver con la temática que estamos hablando sobre el tema de los delitos de daños de odio. La reconstrucción judicial, aquí sí voy a parar porque la infografía forense abre la puerta a una acción que estimamos fundamental, que es que la infografía facilita al juez la comprensión exacta de lo que informa el perito en su comparecencia y descarta todo eventual error al entender y visualizar mentalmente la hipótesis o versión que propone el informe pericial, dando la oportunidad al jugador de aclarar cuestiones con el perito en el mismo acto del juicio, sin esperar a la detenida lectura del informe, que generalmente suele ser a posteriori y previa al fallo judicial. Por lo tanto, puede afirmarse que la infografía forense, al visualizar toda esta información, es lo más cercano que tenemos a un reconocimiento judicial que se traslada desde el lugar de los hechos al tribunal. No es el tribunal que se desplaza a los hechos para ver la recreación de la escena criminal, no, sino que se le recrea de manera virtual al tribunal para que pueda realizar, pueda cerciorarse de lo que ha ocurrido sobre ella. Finalmente, para concluir el trabajo, decir que la infografía forense es un acto de investigación de naturaleza pericial por el cual se recrean de forma artificial los hechos, es el proceso inverso al habitual. Normalmente el juez ordena primero la reconstrucción de la escena para practicar la inspección ocular, esto es el reconocimiento judicial, y sobre ello se acuerdan las pericias necesarias. Sin embargo, con la infografía se está realizando primeramente la pericia, cuyo fin es precisamente reconstruir los hechos a escala 3D y posteriormente el juez examina y practica sobre ella la recreación de los hechos. Y tenemos que decir que es un acto de investigación muy útil, es decir, porque es muy versátil, porque permite representar fielmente la representación del acontecido, especialmente de los delitos de daños materiales por razón de odio, cuando el autor o autores de delito atacan de manera deliberada un espacio físico, como una sede de un partido político o un colectivo vulnerable, como bien hemos comentado al principio, propiciando severos daños materiales que deben ser investigados y cuya mejor manera de esclarecimiento de los hechos es el empleo de la infografía, al ser esta un instrumento adecuado para trazar mediante animaciones virtuales los hechos y observar el modo de proceder del autor del delito, así como la apreciación de la connotación de odio y la perpetración del delito, que en caso de los delitos de daño suele ser fácilmente identificable mediante el uso de técnicas de infografía. Para ir concluyendo, decir que en España los delitos de odio, como bien hemos dicho al principio, es un problema cada vez más importante porque estos delitos son actos violentos de discriminación que se cometen contra personas o grupos por los motivos de raza, religión, orientación sexual, identidad de género u otros motivos. Y aquí debo de traer a colación dos ejemplos, porque en España la infografía forense se ha utilizado en varios casos de delito de odio. El primero de los ejemplos que le traigo es que en 2015 se utilizó la infografía forense para recrear virtualmente el ataque a una de las sedes de la Unión de Jóvenes Comunistas en Madrid, y la infografía permitió a la investigadora analizar la escena del crimen de la forma más precisa posible y al identificar a los autores del delito. Y en el segundo caso que les traigo, ocurrió en 2018 en Barcelona, cuando se atacó a la sede del Partido Popular, en la cual la infografía jugó un papel clave, ayudando a la investigadora a analizar toda la escena de forma clara y identificar también en este supuesto a los autores del delito. Con esto concluyo mi presentación, espero que les haya sido útil, que les haya abierto los ojos sobre los distintos usos que tiene la infografía y en especial los delitos del año cuando media odio de por medio.